Me gustaría que me acompañaran al libro de Apocalipsis. Capítulo 1. Vamos a ponernos en pie y vamos a leer todos juntos capítulo 1 del libro de Apocalipsis, verso 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Apenas unos versículos y ahí se resume la historia de la humanidad entera. Por cierto que la historia de la humanidad comienza con la venida de Jesucristo, porque antes habían tinieblas en la tierra. Antes el pecado trajo consigo la muerte. El profeta veía aquel valle de huesos secos en gran manera. Así estaba la tierra. Pero vino Jesús y dice que Él nos lavó con su sangre. Él pagó un precio altísimo por nosotros. Y dice que Él nos trasladó a su reino. Y nos ha hecho, dice, reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él es la gloria. Esta mañana yo quisiera compartir con ustedes algunas verdades de la Escritura. Ojalá traigan la luz de la Escritura a nuestro corazón y que pueda el Espíritu Santo seguir trabajando. Dice el apóstol Pablo que el que inició la obra la va a perfeccionar. Eso es lo que nos toca a nosotros. Esperar a que esa obra maravillosa del Espíritu Santo siga su curso. Ustedes conocen la historia de Israel. Pasaron muchos años en esclavitud hasta que finalmente se levantó Moisés. Moisés fue el responsable de sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. El libro de Éxodo comienza hablando acerca de la situación que estaba viviendo el pueblo judío. Una situación de esclavitud, una situación de dolor, de tristeza. Pero Dios tenía otros planes. Y Él levantó a un hombre, a Moisés, que al principio fue criado como hijo en la casa del faraón. Pero ustedes conocen la historia, tuvo que salir. Finalmente, cuando el pueblo es liberado, quisiera que examináramos la Escritura en el libro de Éxodo, capítulo 19. El pueblo de Israel finalmente salió de Egipto. Y dice en el versículo 4, vosotros visteis lo que hice a los egipcios. Por cierto que para Moisés fue duro, porque según él, en su mente, la cosa iba a ser fácil. Pues no fue así. Dios endureció el corazón del faraón, de tal manera que cada vez la cosa se ponía peor. Y a veces uno debe entender que las malas noticias pueden ser la antesala de un proceso de liberación. Tenemos que recibir lo que el apóstol Santiago decía, que tenemos que tener sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Porque la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y dice el apóstol, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, completos, sin que nos falte nada.
Y eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, cuando ya estaba viendo cerca la liberación, comenzaron el yugo y la fuerza del faraón a ser muy duros para ellos. Los trabajos empeoraron. Y sin embargo, los planes de Dios seguían. Y dice entonces Moisés, ustedes vieron lo que le hizo Dios a los egipcios. Y dice, ¿y cómo os tomé sobre alas de águila? Y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. ¿A quién no le gustaría ser especial tesoro de Dios? Bueno, a la mitad. Voy a hacer otra vez la pregunta. ¿A quién le gustaría ser especial tesoro para Dios? Bueno, hay una condición. ¿Cuál es esa condición? ¿Qué dice? Dice, si diereis oído a mi voz. Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Quiere decir que la clave para ser especial tesoro para Dios se llama obediencia. Decía el apóstol Pedro que nosotros hemos sido llamados para obedecer, para obedecerle a Él. Y dice el siguiente versículo, y vosotros, dice, me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que diráis a los hijos de Israel. Bueno, ahí la cosa estaba fácil. Dios había buscado a un pueblo, lo había seleccionado, le había dado instrucciones y lo quería bendecir. Uno dice, bueno, aquí la cosa ya está fácil. Pero ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cuántos de los que oyeron estas palabras recibieron la bendición de Dios? ¿Quién sabe? ¿Cuántos de los que estaban escuchando estas palabras recibieron la bendición de Dios? ¿Cómo no? 2. ¿Nada más 2? Josué y Caleb. Solo 2. Cientos de personas estaban frente al monte escuchando la voz de Dios con truenos. Estaban viendo cómo el Señor los liberó de manera milagrosa. Ellos estuvieron de cerca tocando la gloria de Dios. De día una nube los guiaba y de noche una columna de fuego. Y sin embargo, solo 2 personas pudieron entrar al reposo. Esa es una lección para nuestra vida. Si queremos nosotros entrar a ese reposo, tenemos que aprender a obedecerle a Dios. Cuando Moisés iba a partir, él encargó a Josué el trabajo para traer la conquista de la tierra prometida. Ya prácticamente había pasado toda la generación que salió del pueblo de Egipto, y los que estaban eran ya los hijos, los nietos. Y Josué recibió el trabajo de llevar al pueblo de Israel y conquistar la tierra prometida. Y entonces Moisés, un gran estratega, se reunió con Josué y le iba a dar las instrucciones. Yo me imagino que Josué, escuchando y sabiendo que Moisés le iba a instruir, estaba listo con su papelito, con su libreta para tomar notas. ¿Y cuál fue el consejo que le dio Moisés a Josué? Vamos a ir al libro de Josué, capítulo 1. Fíjense qué interesante, porque estas son las cosas que nosotros tenemos que atesorar en el corazón. La palabra de Dios es la lámpara que alumbra nuestros pies.
El Espíritu Santo trae la palabra a nuestro corazón, no para que la sepamos, sino para que la vivamos. Y dice el libro de Josué, en el capítulo 1, y aquí le está hablando Moisés a Josué, antes de entrar a conquistar la tierra prometida. Es el consejo que le iba a funcionar. Es el consejo, hermano, que usted tiene que hacer en su trabajo. Es el consejo que nosotros tenemos que hacer en nuestra familia. Dice en el capítulo 1 del libro de Josué, dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Bueno, eso no termina ahí. Ahí comienza. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? ¿Valiente para qué? Mire lo que dice: para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes ni a diestra ni a siniestra. ¿Sabe que este es el consejo más importante para nuestra vida? ¿Sabe que este es el consejo más importante para nuestros hijos? Muchos de nosotros como padres estamos pensando cómo darle la mejor educación a nuestros hijos y pensamos en el mejor colegio, pero estamos equivocados. ¿Sabe cuál es la mejor educación para nuestros hijos? Que vayan creciendo en el conocimiento de Dios. Eso es lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos. A veces hay gente que pasa trabajando 2, 3 turnos porque dice: yo le voy a dar lo mejor a mis hijos, y por estar fuera se olvidan de darle lo mejor a sus hijos. Nunca, dice la Escritura, nunca se apartará de tu boca. Estoy citando el siguiente versículo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Ahora, para que este libro de la ley nunca se aparte de nuestra boca, ¿qué tiene que pasar? Lo tenemos que conocer. Ahí no dice nunca dejes de leer la Biblia. Ahí dice nunca se aparte de tu boca. Tenemos que hablar la palabra de Dios, tenemos que vivirla, pero para poder hacerlo primero tiene que estar en nuestra mente. Tenemos que conocerla, tenemos que acercarnos a ella. Diariamente tenemos nosotros que escudriñar la Escritura. Esto no es nada más de los domingos. El domingo es una celebración, ¿no es cierto, hermano Torres? Aquí venimos a celebrar, aquí venimos a instruirnos, aquí venimos a alabar al Señor, aquí venimos a darle la gloria a Él. Pero tenemos que aprender día a día a presentarnos delante de Él para recoger el maná y para poder ir conociendo más de su poder, de su amor, de su misericordia, de su voluntad. Por eso es que el consejo de Moisés al general, a Josué, ¿cuál fue? Ahí no dijo: mira, busca unos estrategas para que vuelvan, para que vean cómo hagan la guerra. No, le dijo: mire, el consejo que yo le doy a usted, Josué, es que nunca se aparte de su boca la palabra de Dios. Y dice: sino que de día y de noche meditarás en este libro. Es que no se debe de apartar de nosotros la palabra de Dios. Yo les voy a contar que cuando yo estaba en 4º año de medicina, mi ideal era mi tío que era médico, y yo me veía en él lo que yo quería, una persona muy académica, muy preparada, y de pronto le dio cáncer en el páncreas y me llamó. Me vine de Guatemala para acá y estuve visitándole
Y yo dije, bueno, ahora me va a dar la carnita, el consejo de aquel que yo admiraba. Y cuando llegué a la par de su lecho, semanas después murió. Me dijo, sobrino, me dijo, nunca encontré la felicidad en mi vida. Hermano, eso para mí fue un golpe, porque yo estaba pensando ir a ese lugar. Ese era mi objetivo, esa era mi meta. Y dije, bueno, pero si alguien que ya llegó a esa meta y me dice, yo no encontré la felicidad, debo de sentarme a considerar para dónde voy a ir. Cuando regresé a Guatemala, encontré mi Biblia de esas nacaradas que mi mamá me dio cuando hice la primera comunión. Él la tenía guardada, nunca la había abierto. Yo no sé si ustedes la han visto, es esas que tienen unos brochecitos y hasta con llave ahí, chiquita. Pues cuando llegué a mi casa, la abrí. En 15 días la leí de pasta a pasta. Me entró una sed de Dios que no lo podía explicar. Yo estaba pasando por la rotación de ginecología, que duraba un mes, y yo no me acuerdo de nada del hospital. Yo en mis ratos libres que tenía, agarraba la Biblia y la seguía leyendo. Llegaba a mi casa y la seguía leyendo. Me despertaba en la noche y la seguía leyendo. Hasta que llegó el día que teníamos el examen. Ahí me desperté y dije yo, hoy sí me aplazan. No había estudiado nada. Con mi amigo que nos fuimos de aquí de El Salvador, él y yo éramos los dos mejores estudiantes de la Universidad San Carlos. Y yo dije, hasta aquí llegó mi récord. Me fui al examen y yo me acuerdo, por cierto que no se lo recomiendo a los jóvenes que lo hagan, pero bueno, eso fue lo que yo hice. Señor, ya a estas alturas la lámpara del Espíritu Santo había alumbrado mi alma. Y le dije, Señor, no he estudiado absolutamente nada en este mes. Me he dedicado solamente a conocer tu palabra. Ayúdame. Y empecé a hacer el examen. Por supuesto, no sabía nada, yo nada más iba marcando ahí. Cuando terminé, entregué el examen y dije, hoy sí, me clavaron a repetir. Y lo peor es que si uno dejaba una materia, tenía que esperar el otro año para hacerla. O sea, imagínense, iba a perder un año. Pero bueno, dije yo, ha valido la pena. ¿Saben lo que sucedió? No entregaron las notas al día siguiente. Pasó una semana y no entregaban las tales notas. Y entonces nos llamó a mi amigo y a mí el jefe de residentes de ginecología y me dijo, miren, me dijo, vamos a repetir el examen. Yo le dije, ¿por qué? Porque ustedes salieron tan mal que creemos que el examen fue mal hecho. Así que lo vamos a repetir dentro de una semana. Bueno, dije yo. Así que esa semana me fui a estudiar, pues terminé la carrera. Pero es importante que la lección que Dios me dio la he atesorado en mi corazón. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. No, dice, para que de noche y de día, dice, meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Por eso digo, la palabra de Dios no es para saberla, es para vivirla. Y esa es la gran diferencia. La palabra de Dios es para vivirla. Hace 4 años, este año cumplimos 4 años,
que tuve con mi familia el momento más oscuro que hemos vivido. Mi esposa Rosemary se murió. Tuvo una alergia, le cerró la tráquea y eso le impidió que ella respirara. Por 25 minutos su corazón se detuvo, sus pulmones, y los médicos después me contaron que ellos ya seguían tratando de revivirla. Y yo estaba en la puerta del Hospital San Rafael y solo veía detrás de las cortinas el monitor. Y ese monitor estaba plano. No había actividad. Yo decía, Señor, no es posible que la luz de mis ojos me la quites. Mi esposa Rosemary ha sido siempre una mujer muy dulce. Tenemos ya 40 años de conocernos y en ningún momento hemos tenido un problema. No por mí, porque yo tengo un carácter complicado, sino por ella. Todas las personas que la conocían y que la conocen saben que es una mujer extraordinaria. Y yo decía, no es posible que me quede solo. Porque ustedes saben que la Escritura dice que cuando uno se casa, ¿cuál es el plan de Dios? El plan de Dios es que seamos una sola carne. No dos, sino una sola carne. Así es como Dios mira un matrimonio. Qué triste que nosotros a veces vivimos en nuestra familia con una actitud dura, áspera, con nuestro esposo, con nuestra esposa. Si a los ojos de Dios somos uno. Bueno, yo estaba en esa banca del hospital, afuera de la máxima urgencia, y le decía, Señor, no es posible que mi esposa se vaya. A los 25 minutos comenzó otra vez el corazón a latir. Yo dije, bueno, gracias Señor. El médico salió de la sala. Mi hija es la jefe de residentes del Hospital San Rafael. Ella estaba ahí, la estaba atendiendo a ella. Y en ese momento me dice el doctor, mire, me dijo, ya su corazón está funcionando, pero pasó tanto tiempo muerta que prácticamente ella no va a poder salir de esta. Pero yo en el fondo decía, el Señor la ha traído de nuevo. Pasaron unas semanas, mis queridos hermanos y hermanas, pasaron unas semanas en donde yo, a vuelta que daba ahí en el hospital, yo me pasé a vivir en el hospital, hermano. 3 semanas estuve viviendo ahí en el hospital. Pero yo tenía un problema que yo sentía donde iba, que mi esposa estaba a la par mía. Y cuando yo entraba a la sala de intensivo, no la sentía ahí, sino que la sentía conmigo. Y decía, qué raro. Hasta una madrugada, a los 15 días, que yo llegué, eran como las 2 de la mañana, a verla. Y en ese momento yo sentí que mi esposa había regresado a su cuerpo. Y desde entonces, mis queridos hermanos y hermanas, yo he visto la mano amorosa y primorosa de Dios en la vida de Rosemary. Todas las mañanas yo me levanto a las 4 de la mañana y lo primero que hago antes de presentarme delante del Señor es ir a donde ella. Me acuesto con ella 1 hora, platicar.
Y yo he visto cómo día a día ella va caminando, va avanzando, se va recuperando. Y yo le doy gracias a Dios de que ya tenemos 4 años, de que mi esposa había muerto, pero sigue con nosotros. Esa situación, yo recuerdo que teníamos quizás 6 meses de que pasó el incidente y llegó un hermano muy querido y me dijo, hermano, me dijo, yo estoy orando al Señor para que se la lleve. Y le dije, ¿por qué está orando por eso? ¿Que acaso le es gravosa a usted, mi esposa? No, me dijo, pero es que yo sé lo que está pasando. No, le dije, usted no sabe lo que estoy pasando. Ella es parte de mi vida. Y un día más que podamos estar juntos es una bendición de Dios. Para todos. Aquí está mi hija más chiquita, la Rebeca. Yo tengo 4 hijos y 2 nietos. Tenemos un nieto que tiene 3 años. Y ese niño, desde que nació, se ha pegado a Rosemary. Llega y le hace cariño, la abraza, se sube en la silla de ruedas y anda ahí con ella. Y ella él no la conoció a ella antes. Pero es una obra que el Espíritu Santo está haciendo en medio de nosotros. Pero dice la Escritura, y quisiera ir terminando porque el hermano me dijo que solo tenía... ¿Cuánto tiempo me dio, hermano? Ya voy a terminar, hermanos. Proverbios capítulo 5. Yo quisiera exhortar a los matrimonios que están aquí a que disfruten cada momento de su vida. No perdamos el tiempo en andar peleando. No perdamos el tiempo. Aprovechemos el tiempo. Dice el libro de Proverbios capítulo 5, sea bendito tu manantial. Sea bendito tu manantial. Y alégrate con la mujer de tu juventud. Este es un mandamiento, ¿verdad? ¿O no? ¿Sí? A ver, recuérdenme cuando empecé a hablar, ¿en qué quedamos que era nuestro compromiso más importante delante de Dios? ¿Cómo? ¿Obedecer qué? Su palabra, ¿ok? Si el Señor me dice que me debo de alegrar con la mujer de mi juventud, ¿qué tengo que hacer? Tengo que obedecer. ¿Y qué tengo que hacer? Ay, hermano, pero usted no conoce a mi esposa. Bueno, yo no la conozco, pero Dios sabe por qué ustedes están juntos. Dice, alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Háganme el favor de ponerse de pie los hombres casados. Los hombres, no las mujeres. Ok. Quisiera que me acompañaran a leer este versículo. Juntos. Vamos a leer. Dice, como sierva amada, y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Pueden sentarse. Muchas gracias. Esta es una recomendación de Dios. No. Esta es una instrucción. Ustedes se acuerdan que acabamos de mencionar
que la gente no entra a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque no obedece. Y entonces se mantiene en el desierto. 40 años se mantiene en el desierto. Y ahí está la promesa para entrar a la tierra prometida. La puerta está abierta. Pero ¿por qué no entramos? Porque no obedecemos. Así como para los esposos hay instrucciones, hay para las esposas también. Yo me acuerdo una vez que estábamos platicando con un matrimonio que estaba teniendo problemas y me decía la señora: ay, hermano, es que usted no conoce a mi esposo, ¿cómo me voy a estar sujeta a él? Uno casi siempre empieza a argumentarle a la palabra de Dios y empieza a discutir con Dios. No, es que eso no es para mí. La palabra de Dios tiene las instrucciones precisas para que nosotros entremos a la libertad, para que nosotros entremos a la paz, para que nosotros entremos al gozo, para que nosotros entremos a la tierra donde fluye. ¿Pero qué tenemos que hacer? Obedecer. Cuando la gente pone un negocio, ahí se tira en el negocio, y cuando no le va bien: Señor, si este negocio era tuyo, ¿será? ¿Será que cuando nosotros ponemos un negocio tomamos en cuenta a Dios? Y ya cuando el negocio está en la bancarrota: Señor, te entrego mi negocio. A veces pensamos que el Señor está esperando lo que a nosotros nos sobra, la basura. ¿Usted se acuerda aquel sacerdote que amonestó al pueblo porque llevaba lo peor para los sacrificios? Una persona que pasa fumando 40 años y le da cáncer en el pulmón. Señor, es que te ofrezco mis pulmones. ¿Por qué no le ofrecemos los pulmones al Señor antes de comenzar a fumar? Y cuidamos el templo donde habita el Espíritu Santo. Entonces dice: ¿y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena? ¿Por qué andarás ciego con la mujer ajena? Este sigue siendo un gran problema en el pueblo cristiano. Tenemos que recibir la amonestación de Dios. Quisiera terminar con un texto que le escribió San Pablo a Timoteo. Dice, verso 14 del capítulo 3, segunda de Timoteo 3:14. Dice: pero persiste tú en lo que has aprendido. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Ustedes saben que Timoteo, un hogar medio judío, medio griego, pero la abuela y la mamá le habían enseñado a este joven la palabra de Dios. Entonces San Pablo le dice: mire, hijo, persiste en lo que has aprendido, sabiendo de quién has aprendido. Y dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Desde la niñez. Persiste en eso. ¿No le parece que es el mismo consejo que Moisés le dio a Josué? Y es el mismo consejo que David le dio a Salomón. Y es el mismo consejo que Salomón escribió. Y es el mismo consejo que Jesucristo le dijo a sus apóstoles. Y aquí Pablo le dice a Timoteo: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio
para la salvación. Fíjese, el fruto más importante que da el conocimiento y la vida de la Escritura en nosotros es la vida eterna, porque ahí conocemos de Jesucristo, ahí nos acercamos a Él. Pero no solamente la salvación, sino que además dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y aquí vemos un segundo objetivo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Ah, perfecto para cuando lleguemos al cielo. No, no solamente para cuando lleguemos al cielo, sino que dice, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso le decía, si usted quiere salir bien en su trabajo, si usted quiere salir bien en sus estudios, si usted quiere salir bien en su matrimonio, si usted quiere prosperar en lo que haga, ¿qué tiene que hacer? Número uno, acercarse a la palabra de Dios. ¿Cada cuánto? Usted sabe que el maná, ¿qué pasaba cuando el maná lo recogían y lo guardaban para el otro día? Se engusanaba. Bueno, pues la palabra de Dios la tenemos que recoger ¿cuándo? Todos los días. Hay gente que se acuesta viendo televisión y se levanta en las redes. Y el domingo viene aquí 1 hora y cuando está el hermano o quien esté compartiendo la palabra de Dios se duerme. ¿Y en qué momento se alimenta su alma? Ustedes saben a quienes les dijeron, les llamaron por primera vez cristianos en el mundo. Esto está en el libro de Hechos. San Lucas dice, eran aquellos que vivían como ese tal Jesucristo. Por eso les decían cristianos, porque tenían la vida de Cristo. Si nosotros queremos ser cristianos, ¿qué vida tenemos que tener? La vida de Jesucristo. Tenemos que ser una carta abierta donde la gente pueda ver al Espíritu de Dios en nuestra vida. Muchas gracias hermano por este privilegio de compartir esta mañana y guardemos esta palabra en nuestro corazón. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca. Dios les bendiga. Gracias, gracias. Gloria al Señor. Yo creo que este es un momento para meditar, mis hermanos, aquellos que quizás han estado teniendo problemas muy serios, ¿verdad? En su vida matrimonial o en querer tomar una decisión, que sea el Espíritu Santo quien lo fortalezca, le ayude. Gracias, hermano José Vicente Coto, quien Dios permitió que este día compartiera con nosotros, pero creo que Dios ha hablado personalmente a cada vida. Le ruego que se ponga sobre sus pies y si hay un valiente que diga, necesito a Cristo en mi vida, recuerdes que hemos venido a este lugar porque necesitamos el auxilio de nuestro Señor Jesucristo. Y si hay una valiente que quizás la situación no ha estado mal en su casa, ¿por qué no viene y vamos a hacer una oración? O hay alguien que dice, si quiero cambiar mi vida, se ha equivocado, pues este es un momento. Mientras la iglesia cierra sus ojos, hay alguien que necesita venir delante de Él, puede hacerlo. Hoy es el momento. No podemos desperdiciar esta hora, mis hermanos, donde la gloria de Dios se puede mover. Que el Señor le bendiga.
¿Hay alguien más? Mis hermanos, de que muchas veces la bendición se aparta de la casa porque las cosas no van bien. Acérquense. Mientras mis hermanos diáconos vienen y oran. Si el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo le habló en esta mañana a través de esta palabra, ¿por qué no lo reconoce? Sus ángeles están acá y Él puede arreglar, mis hermanos, la vida de quien sea. Nunca la palabra viene por casualidad, no, viene conforme a la voluntad de Dios. Y este día el Señor nos ha visitado por medio de su palabra. A veces buscamos la bendición equivocadamente, pero si Dios tocó su corazón, puede hacerlo. Solo queremos orar por usted. No hay que esperar, mis hermanos, la ira o el castigo. Es mejor reflexionar, y su palabra dice: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, yo iré desde los cielos. Usted y nadie más sabe cómo está su vida delante del Señor. Usted sabe si necesita quizás refrendar sus votos. En el nombre de Cristo Jesús, venga, todavía es tiempo. A veces el enemigo es astuto, sagaz y quiere robar lo que el Señor quiere hacer. Si su hogar, su matrimonio, su pareja está bien, pues gloria a Dios. Pero si usted es alguien que lo necesita, muy bien. Padre, te damos gracias. Señor, nuestra vida es como el barro en esta mañana puesta en tus manos. Glorifícate, oh Dios. Gracias por esa palabra. Sí, te ruego por la vida de mi hermano. Señor, a cada instante de su vida dale fortaleza. Tu palabra dice que el tiempo de los milagros no ha pasado y tú traerás, Señor, sanidad sobre su esposa. Oh Dios, siempre provee. Te ruego también por todos los que están en este lugar, Señor, los que esperan un milagro. Señor Dios Todopoderoso, que esta palabra no se la lleven las aves de los cielos, sino que venga y quede en cada corazón. En el nombre de Cristo Jesús, que los que han dado ese paso, Señor, puedan entender que tú tienes todo el poder y todo el control. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre que sobre todo nombre, atamos y reprendemos todo espíritu del mal, toda ave del cielo, todo espíritu, Señor, que quisiera estar destruyendo, Padre. Quizás ahí están a un punto de deshacer ese matrimonio. Quizás algunos han tomado las decisiones, cada quien por su camino, pero el tiempo de Dios ha venido. Restaura, oh Dios. Te entregamos nuestras vidas. Tú sabes cuánto te anhelamos. Hace maravillas, hace proezas, hace grandeza, Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay, sí, Espíritu de Dios, libra a los que vienen delante de ti. Oh Dios de los cielos, ahí donde hay fuego, ahí, Señor, donde gente se empeña a querer robar la paz, la reprendemos. Porque sé que en ti hay poder, Señor. Liberte, quite yugos, quite cadenas, reprenda, sane finanzas, bendiga negocios. Sí, Señor, sane bolsillos. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón
cuando necesitamos, Señor, tu gran poder en cada vida, en cada corazón. Ya no quiero ser Sí, mi Rey. igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí Deje que la mano de Dios se mueva. necesita Deje que la gloria de Dios lo toque. cambiar. Sí, Señor. Gracias, Dios. Porque todo lo que hay Gracias, dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más. Sí, Señor. Renueva los matrimonios, restaura los matrimonios, restaura los hijos, restaura esa familia. Oh Dios, tú lo puedes hacer. En el nombre de Cristo Jesús. Manifiestas son tus obras. Gracias, Señor. Eres nuestro regocijo. Señor, yo declaro esa bendición sobre la vida de mis hermanos. Gracias. Bendito seas. Te rogamos en esta hora, Señor, que bendigas a mis hermanos, que con alegría, con regocijo, puede compartir para que este ministerio siga hacia adelante. Gracias, Señor. Amén. Vamos a ofrendar, mis hermanos. Somos el pueblo del Señor. Amén.